Excelente que ya estemos arrancando nuestro espacio, nuestra sesión. Y hoy, como les decía, es uno de mis temas favoritos y de hecho el padre de este tema de la conversación interior, uno de nuestros, digamos, sustentos teóricos es el doctor Daniel Goleman, profesor de la Universidad de Harvard, importantísimo, que fue quien desarrolló todo el concepto de inteligencia emocional, porque la conversación interior juega un papel fundamental en nuestra inteligencia emocional, la manera como nos hablamos a nosotros mismos, lo que nos decimos a nosotros mismos, define nuestra realidad. Entonces, tener eso presente, saber la importancia que tiene esa conversación interior, es lo que vamos a hacer hoy en día. Hoy vamos a hablar de cómo suenan esas voces en nuestro interior, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, si somos o no conscientes de ellas, cómo nos afectan, qué implicaciones tienen, no solamente en cómo nos comunicamos con los demás, sino también en cómo nos comunicamos, o sea, qué estados de ánimo creamos en nuestro interior. Y fíjense que muchas veces no tenemos en cuenta que la conversación y la comunicación no es solo con los demás, tenemos esa comunicación interna, que es ese diálogo interior permanente que tenemos nosotros con nosotros mismos y que tiene unas implicaciones altísimas, ¿no es cierto, Nancy? Totalmente, María Clara. Yo hacía una reflexión ahora que tú estabas hablando acerca de qué tanto mi voz interior puede ayudarme a conectar o qué tanto me puede estar separando de las personas, porque esa voz interior es la que me dice de alguna manera lo que yo tengo adentro, pero que difícilmente a veces lo puedo sacar o exteriorizar. Entonces, eso hace que me separe o que me acerque más a muchas personas, a nuestro entorno laboral, personal, familiar. Excelente, así es. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Darby, a Enida, a Sara. Bueno, todas estas lindas personas que están hoy acá, a varios los conozco, a otros que son completamente nuevos. Camilo Áñez, qué delicia. Bueno, Marta Mendoza, qué rico que estén acá porque son espacios nutritivos donde tenemos la oportunidad de tener esas conversaciones significativas que en muchas maneras nos alimentan interiormente en esta época que tantas personas están pasando por situaciones difíciles y que se nos detonan en nuestro interior tantos sentimientos, ansiedad, estrés, angustia. Hay muchas personas que en esta época la están pasando mal. Algunos por el coronavirus, porque tienen miedo de que les dé, otros porque hay personas cercanas que están con coronavirus, otros porque han tenido otro tipo de situaciones en su vida que los están afectando, otros también porque sencillamente el estar encerrados, el sentirse como en un ambiente en su casa difícil, a veces sin poderse organizar muy bien, todos estos elementos se conjugan y es por esto que hemos decidido con Nancy tener estos espacios donde podamos hablar de estos temas, de estas herramientas que están a la mano, que las podemos utilizar fácilmente y las podemos agarrar para ayudarnos a nosotros mismos en estos momentos. Entonces la idea es que ustedes salgan hoy con algunas herramientas y entendiendo muy bien qué es lo que pasa en nuestra mente, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo es ese diálogo interno y cómo eso nos afecta claramente en la manera como vivimos nuestra vida. Aquí sigo dándole ingreso a varios participantes que me da mucho gusto que sigan entrando personas a nuestro Zoom. Estamos creando como esta comunidad de personas que nos reunimos los jueves, también los domingos, les voy contando. El próximo domingo el Face Live que vamos a tener también va a estar muy interesante, que va a ser con el tema de amor propio. Los domingos siempre lo hacemos, también es libre por Face Live y por Insta Live, entonces ahí ustedes también en sus correos van recibiendo los enlaces
para que se puedan conectar, para que puedan entrar. El poder estar hoy reunidos hablando sobre este tema es la posibilidad también cada uno de identificarse un poco con su propia situación. Por eso es tan bueno cuando empezamos este tipo de Zooms o de encuentros, como tener a la mano con qué tomar nota o con qué simplemente identificarme para ver en qué aspectos de mi vida quiero como recibir una claridad. Yo les estaba diciendo que estamos muchas personas pasando por momentos duros en este momento, bien sea por la situación mundial del coronavirus o también por otro tipo de situaciones, pero las herramientas que vamos a ver hoy pueden ser realmente muy valiosas para que ustedes las saquen a flote y las pongan en acción para apoyarse a sí mismos en estos momentos. Les estaba contando que también tenemos el Face Live este domingo. Ojalá ustedes también se involucren en los Face Live de los domingos, porque en este momento toda la energía que podamos tomar vale la pena. Sí, es muy importante poder, voy a hacer una intervención un poquito anticipada, pero veo que hay personas nuevas, caras de pronto que no había visto, entonces vale la pena recordar que Avance Seminarios hace 30 años fue fundado por María Clara Arbeláez, ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, autoridad total en todos los temas de crecimiento personal y que adicionalmente es una buscadora de una metodología práctica probada en ella misma para poder hacer unos talleres que nos acortan precisamente el camino para poder llegar al resultado que queremos obtener, que yo creo que todos los seres humanos en ese sentido tenemos al unísono la misma idea, vivir mejor cada día, con más tranquilidad, con más paz, con mejores resultados en nuestra comunicación, en nuestro comportamiento, en nuestro amor, en todo lo que nosotros hacemos, nuestras emociones, nuestra forma de comunicarnos. Ese es el sentido, yo creo que de todos los que estamos reunidos y los que están convocados a esta reunión, estamos, yo creo que sintonizados en escuchar esas herramientas que han sido probadas en ella misma y que han impactado a miles de personas en el mundo. Entonces, vale la pena llevar y hacer este servicio de luz, María Clara, que tú lo decías. Nos encontramos los jueves a las 6 y los domingos a las 11, porque es para nosotros de corazón poner al servicio de ustedes todos estos temas que ya los hemos tratado, los hemos incorporado en nuestra vida día a día y que tenemos resultados óptimos. Perfecto, entonces muchas gracias, Nancy. Así es, estas son claves muy prácticas que para que tengan resultado pues hay que utilizarlas. Y la primera de estas claves que les quiero compartir hoy es un principio que dice: tu diálogo interior crea, y puse ese crea en mayúsculas, tú en mayúsculas, realidad. Es decir, lo que tú te dices a ti mismo tiene el poder de crear realidades. Y es decir, tu conversación interna no solamente describe una realidad, tu conversación interior crea tu realidad. Es decir, también de otra manera, el otro principio que está ahí también estrechamente conectado con el anterior es que tu cerebro asume como real lo que tú le dices que es real. Entonces, esas voces interiores, eso que tú dices permanentemente en tu mente, ese diálogo interior, es el que define tu realidad. El ejemplo del limón consiste en que tú puedes, imagínate nada más en este momento que estás cortando un limón, imagínate que lo estás exprimiendo, imagínate que lo pones en tu boca, que le caen unas goticas de ese limón a tu boca, y con el solo hecho de empezar a imaginar eso, muchos pueden empezar a sentir que salivan o que se produce esa sensación agria en la boca, porque el cerebro asume como real
lo que tú le dices que es real. Y eso tiene una importancia inmensa porque estás creando tu propia realidad. Puede que no sea la realidad externa, pero sí es tu propia realidad la que se crea de esa manera. Y cuando tú no observas ese diálogo interno y no eres consciente de él, ese diálogo interno pasa desapercibido, pero aún así termina creando tu realidad. Entonces, mira también este otro principio que tenemos acá. Tu diálogo interno es el resultado de tus creencias. Entonces, a veces tenemos creencias guardadas, tenemos esquemas mentales que no son conscientes y que se nos detonan. Y se detonan ante ciertas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, en este momento, ante la percepción de amenaza que estamos viviendo en muchas maneras con todo lo que está pasando en el mundo, con el coronavirus y todas las implicaciones que está teniendo en la realidad de cada uno, se pueden estar detonando muchas creencias diferentes que están guardadas allá en el inconsciente y que cuando se detonan producen perturbaciones en nuestros estados de ánimo, nos afectan, nos generan tristeza o miedo o rabia. Entonces, a veces tenemos cosas muy guardadas en nuestra psiquis que ante ciertos eventos en nuestra vida se detonan y si no hacemos algo con eso pueden empezar a hacer muchísimo daño porque quedan ahí y nos quedamos como rumiando esa realidad que es el resultado de eso que estamos viviendo y que aflora ahí y en esa conversación con nosotros, que es una lástima que pase desapercibida, porque como pasa desapercibida, pues no hacemos nada con ella y la asumimos como si fuera nuestra realidad, cuando no es la realidad, es simplemente como que estamos ahí atrapados y se vuelve nuestra realidad, pero si lo miramos en perspectiva, puede no necesariamente ser la realidad, es mi realidad en un momento determinado, pero no necesariamente es la realidad. Y aprender a cuestionar esto es demasiado importante porque a veces asumimos que es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es así y sencillamente puede no ser así, pero como no lo cuestionamos, nos quedamos ahí y nos afecta demasiado. Y es verdad, María Clara. Bueno, primero quería confirmarte que ya le estoy dando la entrada a los participantes, entonces ya te puedes con eso quedar que ya lo tomo y les doy la entrada. Y dos, ¿cómo es de importante y de impactante para los seres humanos las creencias, ¿no, María Clara? O sea, ese tema de las creencias es muy fuerte. A veces son creencias que vienen como de la familia, como que la mamá y el papá se lo están diciendo a los hijos y los hijos luego a sus hijos y los hijos a los hijos. Y es muy impactante, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes un tema personal en mi trabajo que me pasó con una persona de la plana ejecutiva donde hace un comentario que como que es harto, como que no viene al tema. Y antes de reaccionar, como que yo pienso y digo, oiga, ¿qué puede tener esta persona como creencia para poder manifestarlo o como exteriorizar esa parte, ¿no? Y es ahí donde yo te doy gracias de verdad, María Clara, porque todos los seminarios de avance han sido buenísimos en el sentido de que me han enseñado a que no es como yo vea las cosas, sino que yo puedo cambiar la forma de ver las cosas y volverme un poco más objetivo con la realidad que quiero crear, no con la que me voy a sentir atada y en discusión todo el tiempo. Y es sí, esas creencias cuando afloran muchas veces, como las tenemos tan arraigadas y hacen parte de nosotros, no las detectamos, no las cuestionamos, pero afloran precisamente en ese diálogo interior. Y claro, a veces el poder ver a otro, como en el caso tuyo,
lo que nos estás describiendo, ver que otra persona de pronto está en una situación, hace un comentario y ese comentario está reflejando sus propias creencias. Y con el trabajo que tú has venido haciendo contigo misma, pues tú también te puedes dar cuenta y todas las personas que empiezan a hacer un trabajo con ellas mismas, empiezan a darse cuenta de que no pueden tampoco juzgar a los demás tan fácilmente porque cada uno es el resultado de su propia historia, de todo ese bagaje de creencias que nosotros tenemos y que nos amarran y nos atan. Nancy habló de la palabra estar atado y de hecho sí, muchas de las creencias limitantes que tenemos nos bloquean, nos frenan. No todas las creencias son limitantes, pero sí hemos heredado y incluso en nuestros genes vienen una cantidad de creencias que afloran en nuestro diálogo interno y que, como les digo, ahí pasa desapercibido ese diálogo interno, entonces no lo cuestionamos y la idea es que a partir de esta sesión empecemos a observar y a definir cuáles son esas voces que suenan en nuestra comunicación interna, porque a veces podemos tener una parte de ti que en nuestro interior suena como yo puedo, lo voy a lograr, voy a salir adelante, pero de pronto puedo tener otra parte de mí que me dice, no, usted no es capaz, es muy difícil, no estoy seguro, no lo voy a lograr. Entonces, esas voces en nuestro interior muchas veces entran como en conflicto, ¿sí? Entonces, nos decimos cosas que a veces una parte de mí se enfoca en una dirección, otra parte de mí se enfoca en otra, y a veces no sabemos a cuál de esas voces le estamos dando poder porque sencillamente ni siquiera somos conscientes de ese diálogo que suena en mi interior. Entonces, de pronto una parte de mí me puede estar diciendo, ánimo, siga adelante, usted lo puede lograr, no se derrote, usted va a salir adelante, pero de pronto tengo otra que me dice, no, es terrible, lo que estoy viviendo es muy duro, lo que estoy viviendo es muy doloroso. Y esas mismas voces todas van sonando de pronto en mi cabeza. Y cada uno de nosotros decide y elige a qué voces les da poder. Pero primero, pues se trata de hacernos conscientes de cómo es esa conversación interior, porque a veces no tenemos una conversación interior amable ni amigable con nosotros mismos, sino que por el contrario puede ser una conversación interior que nos lleva a magnificar lo negativo, a ver todo lo malo, a sentir lo terrible en lo que está pasando. Tú me hablabas hoy de los noticieros, ¿cierto, Nancy? Lo que te pasa a ti cuando ves noticieros. Esa es una parte fundamental que he recobrado nuevamente como la conciencia, porque lo aprendí también en Avances Seminarios uno cuando lo hicimos presencial, porque Avances Seminarios empezó siendo presenciales, quiero contar, y luego ya nos movimos a la parte online, que es la que estamos como fortaleciendo en este momento y que Dios nos dio la oportunidad para movernos con esta situación en medio de toda esta crisis. Lo bueno ha sido que el mensaje de María Clara se ha podido llevar a miles de personas en muchos países y gracias a esta parte online. Entonces, volviendo, ese tema de la concientización al ver noticieros, pues es una tristeza, pero es la verdad. Los noticieros lo único que producen en mí personalmente es como ansiedad, no estar como en paz, sino todo es como pesimista. Hablamos de muertes, posiblemente es una realidad, sí, pero si yo la incorporo en mi vida, pues me hago como correspondiente a eso, cuando realmente yo puedo construir una realidad diferente a conciencia, sabiendo que eso que está allá en las noticias, pues definitivamente no lo voy a poder yo arreglar en este momento y sí puedo aportar mandando paz desde mí, desde la persona que soy yo hacia el mundo, o sea, hacia las personas que están alrededor mío, hacia las personas que trabajo, con las que me hablo todo el tiempo, con mi familia. Eso sí está en mi actitud y en mi poder. Entonces el noticiero a veces como que le como que la cabeza
no queda en un sitio para tomar conciencia, como que la mente mía se empieza a ir sobre lo catastrófico, sobre lo que está pasando. Entonces, los noticieros muchas veces hacen que nuestra mente se invada de pensamientos negativos y catastróficos y más en este momento. Y no solamente los noticieros, a veces los comentarios de otras personas, a veces lo que los demás nos dicen, lo incorporamos y lo hacemos parte de ese diálogo interior y a veces en una forma muy negativa, ¿cierto? A veces en una forma en que nos hacemos daño, a veces consciente y a veces inconscientemente, pero una vez que tú empiezas a observar cómo es ese diálogo interior, cómo es esa conversación en ti y empiezas a ver con más conciencia eso que suena ahí en tu mente, en tu cerebro, que está creando tu realidad, pues a través de observarlo, tú también ya puedes elegir, puedes decidir a qué voces interiores le vas a dar más poder. Si vas a darle más poder a esa voz interior que te anima para salir adelante, que te impulsa a vivir, a dar lo mejor de ti, a conectarte con lo bueno de ti y los demás. Darle la bienvenida a las personas que se siguen conectando con nosotros. Gracias por estar acá, gracias por dedicarse en este tiempo y porque estamos haciendo esta unión a esta hora de crear una sinergia para que muchas personas cambiemos esa parte de saber con qué voz interna nos queremos identificar, con cuál le vamos a dar poder, a la que nos dice aquí usted no puede o a la que posiblemente nos dice no importa, inténtelo, que si la primera vez falla, pues va a aprender algo y va a sacar algo positivo. Exacto. Entonces, miren que cuando las personas empiezan a ser más conscientes de cómo se hablan a sí mismas, pues eso les da la posibilidad también de elegir y de decidir a qué voces le van a dar más poder en su interior. ¿Qué voces no hay que alimentar? ¿Cuáles son esas voces que resuenan en nuestra mente que no vale la pena darles fuerza ni darle poder? Primero, la voz del pesimismo y la negatividad. Si el pensamiento y el lenguaje van mano a mano, probablemente algunos de ustedes piensan, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento y el diálogo interior? Van mano a mano. Los psicólogos no pueden definir claramente cuál es la diferencia entre pensamiento y lenguaje. Pensamos con el lenguaje y también hablamos con el pensamiento, o sea, las dos cosas están estrechamente conectadas. Entonces, cuando empezamos a ser más conscientes, como les he dicho tanto, porque es que la conciencia, si ustedes miran y leen a Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, el primer paso para poder manejarnos a nosotros mismos, para podernos sentir bien con nosotros mismos, es hacernos conscientes de nosotros, es darnos cuenta de qué pasa en nuestro interior. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Nosotros no nos conocemos, andamos por la vida mirando hacia afuera. Y la propuesta de este taller y de esto que estamos hablando es mírate un poco hacia adentro, obsérvate, observa tus pensamientos, observa esas voces con las que tú te hablas a ti mismo, nota la calidad de esas voces, porque si tienes una voz mentalmente negativa y pesimista, y estamos diciendo que eso construye y crea tu realidad, pues imagínate la realidad que estás creando para ti. Si le estás dando mucho poder y mucha fuerza en este momento de tu vida a esas voces negativas, pues eso es lo que se incrementa y ahí es donde estás poniendo tu atención y tu energía y eso crece para ti. La otra voz que también vale la pena minimizar, que no vale la pena alimentar, es la voz del crítico interno. El crítico interno es la parte de ti que se juzga. Y esa parte es la parte de nosotros que suena en nuestra mente como otros lo hacen mejor, usted no vale lo suficiente, no lo va a lograr,
no lo va a poder sacar adelante, usted no es suficientemente bueno, usted debería ser diferente. La voz del juez, la voz del crítico interno, muchas veces también se expresa en que juzgamos a los demás. Entonces es la voz que nos resuena en nuestro interior todo el tiempo: esa persona no debería ser así, ¿por qué se comporta de esa manera? Lo que hacemos con nosotros mismos, también tendemos a hacerlo con los demás. Entonces, si mi comunicación interna es todo el tiempo juzgándome a mí misma, no es extraño que también a veces caiga en estar juzgando a los demás, o también minimizándome ante los demás, apocándome ante los demás, silenciándome, aislándome, creando un muro. Cuando tengo un crítico interno que hace un ruido inmenso y además tengo la voz de la negatividad y del pesimismo exacerbada, pues mi comunicación hacia afuera también va a ser intolerante o va a ser de pronto muy apocada, muy bloqueada. Sí, hagamos un pequeño ejercicio. Los invito a ver cuántos alzamos la mano de los que estamos aquí. No le contamos a nadie. Que nos decimos todo el tiempo, es que debería, mi esposo debería, mi mamá debería, mi jefe debería. A ver, hagamos el ejercicio. Bueno, menos mal no soy la única. Todo el tiempo andamos con esas conversaciones en la cabeza, ¿no? Porque queremos que los demás sean como nosotros queremos que ellos sean. No permitimos que se salgan de los estándares y a veces los estándares de nosotros están equivocados. Entonces, el debería es cuando nos hace daño. Sí, así es. Entonces mira que tenemos acá cómo definitivamente las voces que no vale la pena alimentar son estas: juzgar a los demás, criticarse a sí mismo, la voz del pesimismo, de la negatividad. Son voces que cuando suenan mucho en nuestro interior pueden terminar apagándonos, opacándonos. Y puedes ahí usar el sinónimo de voces con pensamientos. En este caso estamos usándolo de la misma manera y suenan en nuestra mente de muchas formas, pero lo más importante es que terminan produciendo estados de ánimo. Entonces, si la voz del pesimismo, la voz del crítico interno y la voz del juicio a los demás en mi interior es muy fuerte, pues mi estado de ánimo va a tender a ser negativo, va a estar de pronto depresivo, de pronto también ansioso. Esos estados pueden invadirnos también de ansiedad, porque nos llevan a mirar el lado negativo en las cosas, a pensar que todo lo malo puede pasar y va a pasar. Entonces, pues es una parte muy importante de entrar a revisar. Y es estar consciente en el momento en que yo me doy cuenta, pues puedo decir un momentico, ¿para qué voy a alimentar eso? Y el cambio puede ser instantáneo. Yo conozco personas que adquirieron esa costumbre de observar su diálogo interno y que cada que se pescan que están cayendo en darle poder a esas voces negativas en su interior, como que dicen un momentico, cancelado, cancelado, ya no más con eso, y salen de ahí rapidito para que eso no termine por abrumarlos y por bloquearlos y por hacerles difícil su comunicación consigo mismo. Aprender a ser amables con nosotros mismos y tener una conversación interior amable también se refleja en que podemos tener una comunicación más amable con los demás. Y una persona que es amable conecta, una persona que es amable genera cercanía, genera calidez y genera una comunicación en que las personas se sienten bien a su lado. A veces estamos muy guardados en ese mundo. Esa es una de las cosas que trabajamos muchísimo en el taller de empoderamiento en la comunicación, que es cómo salir más, cómo aprovechar todo, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, todas las expresiones que puedo utilizar con el contacto visual, con mi voz, con las manos, todo lo que puedo transmitir, todo lo que puedo sacar y todo lo que puedo irradiar. Pero todo eso comienza en mi mente, con mi propio diálogo interno, con mi propia comunicación interior,
que a partir de ahí, porque es que uno no puede dar de lo que no tiene. Si yo no soy amable conmigo, si yo no me quiero, si yo no me valoro, que nuevamente va a ser el tema de amor propio que vamos a ver en el Face Live del domingo, pues va a ser muy difícil que yo pueda lograr tener esa amabilidad y esa cercanía y conectar con los demás. Las personas que tienen carisma son personas que tienen una comunicación interior sana, una comunicación interior positiva, que les permite creer en ellos mismos. Acuérdense de Mohamed Ali. Mohamed Ali tenía una frase que era su frase de poder: I am the best. I am the best. Yo soy el mejor. Y él se lo decía y él se lo creía. Y eso le daba fuerza y eso le daba energía. Y esa era la realidad de él, que él era el mejor. Porque él se apropiaba de eso y él se empoderaba de eso. Y eso era lo que él hacía. Daba todo lo mejor más allá del límite. Yo veía una charla de un coach hace poquito que ese coach le dice a todos los candidatos a entrar a su equipo en una universidad americana, les dice: solo recibo jóvenes que crean en sí mismos. Eso comienza aquí, eso comienza en tu comunicación interna. Creer en ti comienza en tu comunicación interna. También obviamente en tus acciones y en tus comportamientos, porque puedes decirte toda clase de cosas en tu cabeza y luego ir a la acción y sabotearte en todo. Y ahí pues no queda nada, pero creer en ti te hace fuerte. Y la comunicación interna te ayuda o te impide creer en ti. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes que estamos viendo acá para que cada uno lo tenga presente, estar consciente de cómo te hablas a ti, cómo es ese diálogo interior. Y es un diálogo interior que te empodera, que te da fuerza, o si es un diálogo interior que te limita, que te empequeñece, te apoca, te hace ver, te hace minimizarte a ti mismo. Miren, muchas veces el gran miedo que tenemos no es el miedo al fracaso. Muchas veces el gran miedo que tenemos es el miedo a ser grandes, el miedo a ser visibles, el miedo a exponernos, el miedo a salir, el miedo a que nos vean, el miedo a ser grandes. Muchas veces en nuestra mente las voces que resuenan de minimizarnos, de vernos chiquitos y de apocarnos, tienen que ver con una pobre imagen de nosotros mismos basada en que prefiero quedarme así chiquito a exponerme a ser grande y ser visible y que pueda estar de pronto en la mira de las personas y al miedo a ser juzgados, porque como tenemos esa voz del juez en nuestro interior, nos aterra que otros también nos puedan estar juzgando. ¿Cómo es de importante, María Clara, rescato de esta parte lo que estabas diciendo acerca de tener ese justo medio, ¿no? Esa parte donde hay una frase que María Clara acabó de decir ahora: no podemos, no podemos manifestar lo que no somos, pero también la otra contraparte es eh, cada uno de nosotros da lo que tiene. Entonces, ese justo medio de poder incorporar como las herramientas que nos permitan estar en un balance y en un equilibrio, en el sentido de estar observándonos, hablándonos y revisando y mirando cómo nos hablan o cómo le hablamos a los demás, es como lo interesante de todo esto. Y en este momento me voy a permitir poner a la disposición de todos los que estamos acá precisamente el taller del empoderamiento de la comunicación, porque ese taller que Avance lo tiene a disposición, y hago aquí una cuña a propósito, en un precio muy especial por el mes de julio. Es precisamente el que nos va a llevar, el que nos muestra el camino, y el camino corto y efectivo para lograr ese cómo llegar al justo medio, el cómo tener el impacto en mi comunicación para lograr los objetivos que quiero de tener el impacto en la comunicación con los demás. Así es. Y ese poder
usar todos los recursos que yo tengo para conectar con los demás es vital, porque a veces tenemos una cantidad de recursos para conectar con los otros, para crear empatía, para salir, para mostrar lo mejor de nosotros, para comunicarnos y lograr impacto en nuestras relaciones interpersonales, bien sea porque queremos crear más cariño, más afecto, que la gente se conecte más con nosotros, o porque queremos desarrollar el liderazgo, queremos que la gente nos siga, no porque simplemente tenemos un cargo y nos toca que nos obedezcan, sino porque conectan con nosotros. Todo eso es impresionante, el mundo que se abre, y empieza por esto, empieza por tu comunicación interior. Lo que dice ahí, lo que te dices a ti mismo importa, importa y importa demasiado. Importa muchísimo la manera como te hablas a ti mismo, y miren las voces que sí vale la pena escuchar y alimentar. Yo seleccioné 3, pero pues hay muchas más voces a las que tú le puedes dar poder en tu vida, que van a marcar una diferencia maravillosa. La primera es la voz de la calma. Tú puedes aprender a calmarte a ti mismo con tu diálogo interior. Si estás muy afectado por algo, bien sea una tristeza, la angustia del COVID, todo lo que pueda ser que está pasando en tu vida que te está detonando ansiedad o depresión o dolor o tristeza, tú puedes usar la voz de la calma interna para apaciguarte. Tú te puedes decir a ti mismo cosas como tranquilo, lo vas a superar, vas a salir adelante. Daniel Goleman dice que nos serenamos a nosotros mismos en la forma como nos serenaban nuestros padres. Algunos no les enseñaron a serenarse muy bien, entonces pues obviamente no sabemos tratarnos en los momentos en que nos surge la rabia o la tristeza, y sencillamente nos desbordamos en eso, pero la voz interior es la que más te puede ayudar en los momentos en que se detonan emociones que quieres tranquilizar y calmar. Miren que hay una anécdota, y es de uno de los próceres de los Estados Unidos, no me acuerdo, que sufría de trastorno bipolar. Creo que era Abraham Lincoln, si no estoy mal, y dicen que, pues en esa época, ¿qué medicamentos? Hoy en día hay unos medicamentos maravillosos para las personas que sufren trastorno bipolar, que ustedes saben que son las personas que tienen como estados de ánimo muy fluctuantes, a veces están arriba, a veces se bajan al piso. Esas personas en esa época no tenían ninguna ayuda, y es muy duro, el trastorno bipolar es muy difícil, y él usaba una frase, que era la frase que él le ayudaba a estar bien. Y la frase que él usaba era esta: esto también pasará. Esa era su frase para ayudarse en su trastorno bipolar. Decía que en los momentos en que estaba en las altas de la bipolaridad, que es cuando les da la manía y se creen que todo lo pueden y una grandiosidad impresionante, que en ese momento le transmitía tranquilidad y calma y le daba humildad. Y que en los momentos de bajón, cuando se baja uno al hueco negro, donde no ve la luz, donde está atrapado en esa oscuridad tan dolorosa, que en esos momentos, cuando él decía, esto también pasará, le daba esperanza. Entonces miren ustedes el poder de las voces interiores para calmarnos, para serenarnos a nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos, tranquilo, todo va a estar bien, esto también pasará. Eso es usar la voz de la calma, y te ayuda a serenarte a ti mismo. No es tan terrible, no es tan grave. A otros le ha pasado y lo han superado. Voy a salir de esto. Segunda voz, porque ya con esto vamos a cerrar, voy a pasar por las diapositivas como para que atravesemos por esto y ya cerremos, pero la segunda voz que vale la pena escuchar es la voz de tu guía interior, la voz de la sabiduría, la voz de tu intuición. Cuando hace mucho ruido nuestra voz negativa, no podemos escuchar nuestra voz espiritual, nuestra voz de esa guía sabia, que por eso hoy en día tantas personas practican meditación, practican oración,
porque muchas veces aparecen claridades maravillosas cuando escuchamos esa voz de nuestro interior, como que también muchas veces suenan con unos mensajes maravillosos, pero hay que aprender a apagar un poco el ruido de la mente cotidianamente para podernos sensibilizar a esa voz de la sabiduría, a esa voz de la intuición. Y en la medida en que te conectas con esa voz, no solamente te da sabiduría para ti, sino que también le puedes dar sabiduría a los demás. También puedes apoyar a otros. Y la otra voz que es muy importante escuchar, y especialmente en la toma de decisiones, es la voz de tus valores. Si tú tienes como valor la honestidad, si tú tienes como valor el respeto, si tú tienes como valor, por ejemplo, no sé, la transparencia, si tú tienes como valor el ser empático, pues esa voz es la que resuena en tu interior cuando aparece la tentación de algo que va en contra de esos valores, es la parte que te dice un momentico, no, no lo haga, pare ahí. Esa es la voz de los valores, que es demasiado importante a ponerla en acción, porque esa voz de los valores es la que nos clarifica el camino para tomar una buena decisión, hacer las cosas que están alineadas con nuestros valores. Las cosas no terminan bien cuando hacemos cosas que van en contra de nuestros principios, cuando van en contra de nuestros valores. Entonces, a veces tenemos como un radarcito, una vocecita que nos dice, no haga eso, pilas, cuídese, la va a embarrar si se mete a eso. Esa vocecita, esas vocecitas ahí, esos radares, es como un radar que nos dice, sí, 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 no, 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 no vaya en esta dirección, no se confunda, no se deje perder para que vaya con claridad hacia lo que quiere. Nancy, si quieres leamos los comentarios de las personas. Sí, eso te iba a decir, por favor, hay comentarios muy buenos y vale la pena. Antes quería aportar algo también, que yo creo que hay muchas personas que se pueden identificar con el tema de la autoexigencia, ¿verdad, María Clara? Porque a veces como que esa parte cuando se vuelve, no quiero ser reiterativa con el tema, pero con lo que me pasó en la oficina, he aprendido mucho y una de las cosas que yo le decía a la persona, le decía, ¿y por qué lo hizo? O sea, porque obviamente me llamó a pedirme disculpas y todo, pero ¿y por qué lo hizo? Yo le decía, ¿y por qué lo hizo? Y lo que me manifestaba es, y muchos se identificarán, la autoexigencia. O sea, hay personas que como que quieren cumplir las metas de su trabajo a lo que dé y rayan esa parte donde ya se autoexigen tanto que pasan al otro lugar. O sea, como que ya tornan en atropellar, por así decirlo. Entonces, como que esa parte también es el tema de escuchar la voz interna de los valores y decir, calma, calma, tranquilo, dé lo mejor, haga lo que esté a su alcance, pero desapéguese de ese resultado, ¿verdad? Sí, adelante. Eso me parece que es una parte muy importante, que es no ir más allá del límite en nada. Cuando el péndulo se está yendo hacia la autoexigencia, pues es el momento de suavizarlo. Cuando el péndulo se está yendo ya al facilismo y a un extremo como de soltar y de no responsabilizarse, pues también hay que volverlo a ubicar, pero sí esas autoexigencias pueden hacer mucho daño y las imposiciones rígidas sobre los demás también, y tiene mucho que ver con la voz del juez, tanto el juez interior como el juez hacia los demás, el crítico interno y el juez hacia los demás. Y tenemos, Bueno, dale, Nancy. los comentarios. Hay un comentario que me parece súper lindo de Marixa. Marixa Rojas nos dice, gracias por brindarnos estos espacios tan llenos de ánimo, fortaleza y conocimiento. Dios les pague y les siga cultivando esa sabiduría. Bueno, Marixa, pues la verdad, queremos aprovechar para decirles que de manos de ustedes también está el que podamos seguir creciendo y siendo más personas cada día y cada 8 días, los jueves, más personas, porque los invito a que compartan el link, los invito a que compartan estos espacios
donde estamos brindando y poniendo al servicio de ustedes la luz y la sabiduría de María Clara. Para los que se acaban de incorporar, veo mucha gente que se ha incorporado últimamente, no se preocupen, la grabación se les va a hacer llegar porque el tema es bien interesante, lo que se ha hablado y la sinergia que se mueve de todas las almas que estamos aquí reunidas se siente, así que les vamos a hacer llegar la grabación. Y Marixa, muchas gracias. Ayúdanos a que esto se difunda, a poner al servicio de más seres humanos estas charlas y este conocimiento y esta sabiduría para que podamos sobrellevar esta situación de una manera más agradable. También tenemos por acá a Ana Isabel, gracias María Clara y Nancy desde Panamá por tan valioso aporte. Gracias a ustedes porque ustedes son los que hacen que sea posible. En la medida que ustedes participen, la verdad, eso nos da ánimo de seguir y de seguir. Fernando Bernal, por lo menos dice que en el silencio de nuestro interior nos conecta con nuestra sabiduría y esa será nuestra guía. Luz Mila Preciado, mil gracias por este aporte para que nuestras vidas sean mejores. Que Dios te bendiga por ese servicio tan bonito, pensando en el otro y aportando para que vivamos y aportemos a un mundo mejor. Esa es la idea, que salgamos renovados de esta situación, empoderados de nuestra comunicación y reinventados, recreados, movidos a otros niveles para que hagamos un mundo mejor. Tatiana Fernández, es bellísimo, existe una historia sufí con esto, con lo del también pasará, yo la conozco, es muy linda, de un rey que le da a su sirviente el anillo, de pronto la contamos en una próxima. Oye, podríamos hacer eso, qué rico, un día de contar historias, ¿no te parece, María Clara? Te lo propongo, mira, ¿cierto? Y Sí. hacer como lo que hicimos con la película de Intensamente, que fue muy agradable, fue súper, entonces muy chévere. Por acá también yo creo que tenemos que cambiar paradigmas, sí, realmente sí. Lo que pasa es que, digamos que nosotros tenemos el qué, eso lo sabemos, pero a veces nos falta el cómo. Y el cómo es lo que ponemos al servicio de ustedes nuevamente, les cuento. Tenemos dos talleres. Uno que es el taller online para reinventarte, que es espectacular, y otro taller que es el taller de empoderamiento para hablar en público, la comunicación efectiva. Eso me parece súper importante para estos tiempos. Entonces los invitamos para que entren, nos visiten www.avancecrecimientopersonal.com. ¿Qué más dicen por acá? En Bueno, este momento tenemos un problema con la página, verdad, sí, hoy. entonces, y vamos, pronto yo creo que lo vamos a solucionar. Pasemos brevemente ya porque son las y 50, Nancy, y Dale, 52. Entonces yo creo que pasemos brevemente por estos talleres que para que sepan que los vamos a hacer y luego ya hacemos el cierre como dejando claras las claves de lo que vimos. Vamos a tener un taller práctico que se llama Cómo activar la energía del romance. Vamos a tener un taller que se llama Organización, Productividad y Equilibrio en tu Home Office. Algunas personas me han escrito que la están pasando mal en su casa, que no pueden organizar su tiempo, que no están teniendo equilibrio, que están teniendo muchas dificultades para organizarse. Esos talleres son de 25,000 pesos y próximamente les vamos a informar sobre las fechas. Los demás, la promoción del taller para reinventarte y del taller de empoderamiento en la comunicación va por este mes de julio. Después van a subir los precios, entonces aprovechen porque en este momento están a mitad de precio. Yo creo que van a subir como al 75% del precio ya en agosto. Y ojalá que estén con nosotros en el tema de amor propio porque vamos a trabajar más a fondo todo el tema de las creencias y cómo las creencias nos afectan en nuestra relación con nosotros mismos y en querernos a nosotros mismos. Entonces, ya para cerrar, hay unas conclusiones aquí que yo quisiera que ustedes se llevaran. Y tiene que ver, la primera, con que
si tú empiezas a tratarte a ti mismo en una forma más amable, más amigable, apagar la voz del crítico interno, darle fuerza a la voz de la calma, a la voz del empoderamiento, que es la que te dice tú sí puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a salir adelante, vas a notar que cambia la realidad en tu mente. Y cuando cambia esa realidad en tu mente, cambia también tu realidad externa. Te comunicas diferente contigo y también te empiezas a comunicar diferente con los demás. Y pasa también algo maravilloso, que lo vemos muy a fondo en el taller para reinventarte. Cuando tú tienes una comunicación interior distinta contigo mismo, resuena diferente, tu energía es diferente, vibras diferente y generas una realidad y un entorno distinto, de manera que empiezan a aparecer en tu vida nuevas realidades. O sea, cambia tu realidad interior y empiezan a aparecer en tu vida nuevas realidades más luminosas, más positivas, más enriquecedoras. Puedes vivir una vida mucho más plena cuando eres más consciente de las voces con que te hablas y empiezas a hablarte a ti mismo más positivamente. Miren, Eleanor Roosevelt decía que si tratáramos a nuestros amigos como nos tratamos a nosotros mismos, no tendríamos ningún amigo. Hay personas que se tratan a sí mismos tan mal que les afecta su autoestima, les afecta su bienestar interior. Entonces, la conclusión de esta charla es que tu diálogo interior crea tu realidad, que tú puedes aprender a tener una conversación contigo mismo amigable, positiva, que te empodere, que también puedes calmar y aquietar tantas voces que hacen tanto ruido para conectarte con la voz de tu ser interior, con la voz de tu luz interior y puedes con eso sentirte también mucho más sabio, irradiar también a los demás mejor energía y transmitir todo lo bueno que tienes para el mundo. Entonces, de eso se tratan nuestros talleres, están ahí a su disposición. Los testimonios son impresionantes, la gente que hace nuestros talleres siente que cambia, que su vida mejora, que empieza a prosperar, que se desbloquea. La doctora Rosalba Ospino es una médica oncóloga muy importante, me mandó en estos días su testimonio del taller para reinventarte y me decía que había sido tan espectacular que había decidido volverse coach ontológica a partir de lo que estaba reinventando en su propia vida. Entonces siempre tenemos en nuestro cerebro la posibilidad de abrirnos a lo nuevo en vez de dejarnos llevar por esquemas viejos que ya no nos sirven y nos tienen bloqueados. Muchas gracias a todos por su presencia. Se pueden comunicar con nosotros también por correo electrónico avancecrecimientopersonal.com. Nos encantó tenerlos, ya es hora de despedirnos, nos vemos el domingo. Sí, si me lo permiten, puedo ponerle la chispa. La chispa que siempre María Clara me dice, Nancy, yo bueno, pero una chispita. Hoy es jueves, casi viernes, estamos de jueves. Entonces, la chispa es, no hay nada más erótico que una buena conversación. Yeah. Bueno, muchas gracias, Nancy. Y para pagar, ¿cómo se hace? Estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Estuvo bello. Buenas noches. Y para pagar, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para pagar? Yo cierro, yo lo apago.